En la historia moderna, pocos nombres inspiran tanto miedo y fascinación como el del asesino del Zodíaco. A finales de los años 60, una sombra acechaba el norte de California. Un asesino que jugaba con la policía, retaba a la prensa y parecía disfrutar del pánico que sembraba. Pero más de medio siglo después, su identidad sigue siendo un misterio. Todo comenzó el 20 de diciembre de 1968, cuando dos adolescentes, David Faraday y Betty Lou Jensen, fueron asesinados a tiros en un camino solitario. 6 meses después, el horror regresó, Darlene Ferrin murió y su acompañante, Mike Mageau, sobrevivió para describir al atacante. Un hombre que se acercó con una linterna y sin decir palabra, abrió fuego. La conexión era clara, pero lo peor estaba por venir. Semanas después, 3 periódicos recibieron cartas de alguien que se autodenominaba el Zodíaco. Exigía que publicaran sus mensajes cifrados o más gente moriría. Un matrimonio descifró uno: a mí gusta matar porque es muy divertido. No había remordimiento, solo un juego macabro. En la historia moderna, pocos nombres han inspirado tanto miedo, fascinación y preguntas sin respuesta como el del asesino del Zodíaco. Durante finales de los años 60, una sombra acechaba las tranquilas calles del norte de California. Un asesino que jugaba con la policía, que retaba a los periodistas y que parecía disfrutar cada segundo del miedo que sembraba. Pero más de medio siglo después, su identidad sigue siendo un misterio. Hoy exploraremos uno de los casos más enigmáticos de todos los tiempos. Una historia escrita con tinta, sangre y acertijos. Todo comenzó el 20 de diciembre de 1968, en un camino solitario cerca del lago Herman. Dos adolescentes David Faraday y Betty Lou Jensen estacionaron su auto para pasar un rato juntos. Lo que debía ser una noche tranquila terminó en tragedia. Ambos fueron encontrados sin vida, víctimas de disparos a quemarropa. La policía no tenía pistas ni testigos, solo el silencio del lugar y la sensación de que aquello no había sido un ataque común. Apenas 6 meses después, el horror regresó. El 4 de julio de 1969, Darlene Ferrin y Mike Mageau fueron atacados en un estacionamiento en Vallejo. Darlene murió en el lugar, pero Mike sobrevivió para contar lo ocurrido. Un hombre desconocido se acercó con una linterna y sin decir palabra abrió fuego. La conexión entre ambos ataques se hizo evidente. Un asesino estaba en las calles, pero nadie imaginaba lo que estaba por venir. Semanas después del segundo ataque, 3 periódicos locales recibieron cartas casi idénticas. El remitente se autodenominaba el Zodíaco y exigía que sus mensajes fueran publicados en portada, o más personas morirían. Pero lo más inquietante no era su amenaza, sino lo que venía acompañado a mensajes cifrados. Cada carta contenía símbolos, letras y códigos que, según el asesino, revelarían su identidad si lograban descifrarlos. Uno de estos mensajes fue resuelto por un matrimonio de profesores. Su traducción estremeció a todos: me gusta matar, porque es muy divertido. Porque es más divertido que cazar animales salvajes en el bosque. No había remordimiento, no había arrepentimiento, solo un juego macabro. El Zodíaco parecía disfrutar burlándose de las autoridades. En sus cartas se jactaba de sus crímenes. Describía detalles que solo el asesino podía conocer y prometía más muertes si no recibía la atención que buscaba. Incluso llegó a llamar por teléfono a la policía después de un ataque, reportando su propio crimen con una voz calmada y sin rastro de emoción. Los asesinatos continuaron. Paul Stein, un taxista, fue asesinado en octubre de 1969 en esta ocasión. El Zodíaco dejó huellas en el lugar, pero ni siquiera eso ayudó a atraparlo. Su descripción era siempre vaga: hombre blanco, complexión media, posiblemente entre 25 y 35 años. Pero con cada nueva pista surgían más dudas que respuestas. A lo largo de los años, decenas de sospechosos fueron investigados. El más conocido fue Arthur Lee Allen, un hombre con antecedentes inquietantes que coincidía con varios detalles del perfil. Sin embargo, jamás se encontraron pruebas concluyentes
que lo vincularan con los asesinatos. Algunos creen que el Zodíaco era un exmilitar experto en criptografía. Otros piensan que era un asesino múltiple y que varios imitadores enviaron cartas bajo su nombre. Incluso hay quienes creen que nunca actuó solo, que detrás de esas cartas había una organización con un propósito aún más oscuro. Han pasado más de 50 años desde aquella primera noche de 1968 y el caso sigue abierto. Las cartas, los códigos y las pruebas han sido revisados una y otra vez con tecnología moderna, pero el rostro del Zodíaco permanece oculto. Incluso, en 2020, un equipo de criptógrafos logró descifrar uno de sus mensajes pendientes, y lo único que reveló fue una nueva burla, asegurando que no temía a la justicia. El legado del Zodíaco es más que el de un asesino, es el símbolo del misterio sin resolver. Un recordatorio de que, a veces, la verdad se esconde en los lugares más oscuros y que algunos secretos pueden permanecer enterrados para siempre. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón del misterio. Si te fascinan estas historias, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo video. Hasta la próxima.